La vida. Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería. Pues sin duda que el país está enfrentando una pandemia que hace cada vez más necesario que se evidencie lo que está ocurriendo con la primera infancia en nuestro país. Hemos tenido ya el caso antes de ayer de difteria después de 20 años. ¿Por qué? Porque las coberturas de vacunación disminuyeron muchísimo en esta época de pandemia. El miedo de las mamás de sacar a los niños, el cierre de los servicios de atención primaria hizo que disminuya en 50% la cobertura de vacunación y fíjese cómo ¡pum!, aparece la difteria. La pandemia, fíjese, de manera indirecta afecta a la salud infantil. Y hay un asunto con relación a la salud infantil que pues lo hemos tratado decenas, centenares de veces en los últimos años en los programas de RPP Noticias. ¿Cuál es la anemia infantil? ¿Cuál será el efecto de esta pandemia sobre las cifras de anemia infantil? Vamos a conversar con el doctor Boris Verona Mesía. Él es director ejecutivo de la Dirección de Cuidado Integral y Curso de Vida del Ministerio de Salud. Él es médico saludista, tiene una maestría en salud pública y experiencia en el sector público y está con nosotros en la línea telefónica. Doctor Verona, qué gusto de tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por invitarme a participar y poderme dirigir en esta oportunidad a la población del Perú. Gracias, doctor Verona. Pues así como ha sido tan palpable, ¿verdad?, que se encuentre un caso de difteria por disminución en la cobertura de vacunación. Ilústrenos, por favor, díganos qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que están encontrando como impacto de esta pandemia sobre las cifras de anemia infantil. Bueno, la verdad es que definitivamente hemos sufrido un impacto no solo desde el punto de vista del COVID, ¿no?, y de los servicios, también otros indicadores y otros temas en salud se han visto impactados, entre ellos la anemia, definitivamente. Pero partimos desde la premisa de que hemos finalizado el año 2019 con tendencias de varios tiempo ya a la baja, ¿no?, del indicador o del número de porcentaje de niños con anemia, ¿no? Hemos cerrado en un promedio de 40%. Y bueno, las acciones no solamente de la salud se han visto impactadas, también no olvidemos que la anemia, es un problema multisectorial, ¿no? No es exclusivo o independiente del Ministerio de Salud. Entonces, todas las acciones, las actividades que se han desarrollado en relación al manejo de la anemia se han visto mermadas durante la pandemia. Pero el ministerio obviamente no se ha quedado pues de brazos cruzados, ¿no? Hemos tenido que trabajar para poder reacomodarnos, reorientarnos, tener muñeca para adaptarnos a esta nueva realidad. A esta nueva realidad, exactamente, ¿no? Entendiendo que, como varias veces hemos escuchado también, que el virus está aquí y está entre nosotros. No es cuestión de dejar de pensar que no podemos quedarnos con brazos cruzados porque ya está el virus. Entonces, esto hemos tenido que irlo trabajando. Para eso hemos tenido que trabajar con los servicios de salud, con la comunidad, con materiales educativos, diferentes estrategias que estamos implementando para poder avanzar en la lucha contra la anemia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, leemos aquí de que en mayo del año pasado, qué época feliz. En mayo del año pasado, casi el 65% de los niñitos de 4 meses de edad, los bebitos de 4 meses, ya estaban recibiendo sus gotitas de hierro. Este año, en mayo, doctor, está en 17%. Ha bajado de
ese número de 65 a 17% el porcentaje de niñitos de 4 mesecitos que reciben sus gotitas. ¿Cómo piensan subsanar, por ejemplo, este específico punto? Sí, bueno, es correcto, ¿no? Es correcto que los indicadores han sufrido un impacto como el que acaba de mostrar, pero las acciones, bueno, se centran en diferentes pilares, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es tratar de transferir mucho conocimiento y ayudar y empoderar a los cuidadores, a los padres, a las madres, para que puedan trabajar con su niño dentro de casa, ¿no? Es una parte, por ejemplo. Desde el punto de vista de los servicios, ¿no? También hemos tenido que adaptarnos y estamos trabajando con las tecnologías de la información, por ejemplo, ¿no? Fuertemente con las tecnologías de la información, y si de repente en un momento de la entrevista podemos hablar un poquito más de ello. Luego, el tema de la educación y la promoción para los cuidadores, como ya le había comentado, y estamos también empezando a, bueno, mejor dicho, no queremos bajar la guardia tanto como eso, como con las inmunizaciones. Entonces, en conjunto con las nuevas campañas de inmunizaciones que se están haciendo, estamos también participando en conjunto para encontrar a estos niños en las zonas en conjunto con el programa de inmunizaciones y empezar a dar suplementación. También quiero resaltar que el trabajo dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Por ejemplo, la anemia, como conversamos, no es solamente suplementación de hierro, pero también promover mucho la lactancia materna exclusiva, trabajar a través de otras actividades dentro de los servicios sanitarios, como plantaje tardío de cordón, mejorar el tema de lactarios, nutrición y alimentación correcta con los niños en la época de lactancia y después de la lactancia también, ¿no? Qué importante. Entonces, digamos, vamos a tomar una pausa, doctor. Cuando regresemos, vamos a conversar un poquito más sobre este asunto, porque es vital este asunto, doctor Verona, de la anemia infantil, con esta disminución. Y no sé si habrá algún equivalente, obviamente no, porque lo de la difteria es algo agudo que surgió de un momento a otro. En cambio, con la anemia, los daños van a ser casi invisibles, pero permanentes. Vamos a tomar una pausa para seguir conversando de este importante tema. Regresamos. Y ya estamos de regreso en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos tocando un tema muy, muy serio, señora, de profunda importancia en el desarrollo de nuestro Perú, el desarrollo integral. Es el tema de la anemia infantil, que antes de la pandemia ya era un problema muy serio, que costaba muchísimo tratar de remediarlo, y con la pandemia obviamente las cosas no están bien. Así como en coberturas de vacunación, la pandemia ha hecho que nos descuidemos, obligados entre comillas, porque pues en todo el mundo está ocurriendo esto, y apareció un caso de difteria. En el caso de la anemia infantil igual. Decíamos hace un momento que en mayo del año pasado el 65% de los bebitos de 4 meses ya estaban recibiendo sus gotitas de hierro, casi 65%. En mayo de este año, un año después, en plena pandemia, solamente está en 17%. Fíjese, los chiquitos no están recibiendo su hierro. Y igual, ya los de 4 meses tenían sus visitas familiares, llegaban visitas domiciliarias a la casa. El año pasado, en mayo, era de 48.5%, casi la mitad de los niñitos eran visitados. En mayo de este año, ¿saben cuánto está? En 20%. Y en agosto estaba en 10%. O sea, no los están visitando. Y estamos conversando con el doctor Boris Varona Mesía, director ejecutivo de la Dirección de Cuidados Integrales y Curso de Vida del MINSA. Doctor, este es un problema sumamente serio y nos ha dicho que ustedes tienen todos los planes para salir de este problema y remediar esta terrible situación que pasan nuestros niños. Escuchábamos la semana pasada del viceministro de Salud, del doctor Suárez, por ejemplo, que en vacunación los colegas del ministerio tienen un plan que, ¿cómo le llaman? Cerrar la brecha, me parece
parece, en el cual ya tienen todo programado al milímetro, cómo van a hacer para dar vacunas, en dónde, ya tienen 3 fechas, etcétera. ¿Cuál es el plan de ustedes para remediar estas cifras que no están sonriéndonos en este momento? ¿Tienen un plan? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se va a hacer, doctor? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, por favor. Ok. Sí, bueno, tenemos disposiciones para garantizar las prestaciones de servicio y control de la anemia en el contexto COVID 2019, la directiva sanitaria 009, bien, en la que se introducen pues todas estas estrategias para poder responder a este flagelo que estamos teniendo, ¿no? Y luego, bueno, quería apuntar un poco tomando las palabras que había dicho acerca de que habían niños que no estaban recibiendo su visita, que había disminuido los indicadores en ese tema. Y quería ahondar ahí un poco porque en la parte anterior se quedó un poco pendiente, ¿no? Entonces, nosotros para poder subsanar un poco esa brecha, estamos usando las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo, ¿no? Tenemos una herramienta potente que es la telesalud, ¿sí? La telesalud tiene diferentes componentes, tiene telemedicina, luego tiene teleconsulta, teleorientación, telecapacitaciones, también tiene un poco de telegestión para poder trabajar con nuestros gestores a nivel regional, a nivel local, incluso con los municipios, con otros ministerios que, como hemos comentado, tienen también mandato para trabajar en conjunto de la lucha contra la anemia. ¿Bien? Entonces, a través de estas nuevas tecnologías estamos tratando de introducirnos quizás no presencial, pero sí remotamente y trabajar con las familias, ¿no? Luego también otra herramienta que hemos identificado es pues trabajar con los actores comunitarios, ¿no? Trabajar con el poblador, trabajar con el educador, trabajar con el cuidador, con el padre, con la madre, porque en la nueva normalidad ha llevado de que tengamos al niño más tiempo con los padres, ¿no? Entonces, el padre se convierte en una gran ayuda, un gran soporte. Para eso el padre, un aliado enorme, ¿no? Para eso el padre, ¿qué necesita? El padre necesita conocimiento, necesita que le transfiramos educación, y eso también estamos trabajando fuerte desde la comunicación. Para esto los medios y saludamos estos espacios, ¿no? Y participamos en ellos, que es fundamental, ¿no? A través de estos medios podemos llegar a ellos, ¿no? Exacto. Y a nivel de la comunidad, ¿están haciendo ustedes coordinaciones con los gobiernos locales, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, para llegar a esos barrios, a esos hogares? Por supuesto, y gracias por puntualizar. Desde el Ministerio hay todo un proyecto, hay también los comités anti-COVID, que son comités de grupos de la población de los barrios, ¿no? Con ellos se está trabajando muy, muy fuerte, hay varios comités ya instalados, y con ellos no solo es COVID, ¿no? Entonces, todo lo que tiene el COVID y todo lo que ha impactado alrededor, eso es lo que se trabaja con ellos, ¿no? Identificación de casos, pero también identificación de niños, ayudan mucho para la convocatoria, por ejemplo, para estas campañas de anemia, para estas campañas de inmunizaciones. A través de ellos llegamos mucho más, igual, pueden identificar un niño que saben que la mamá no lo ha llevado y ellos van, tocan la puerta, le dicen, señora, mire, el ministerio va a venir la próxima semana, llévelo a su hijo, vecino, comadre, ¿no? Correcto. Doctor Verona, el año pasado el Perú logró reducir la prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 3 años a 40,1%. Redondeemos, 40%. Y se había dicho de que la meta del gobierno para el próximo año, para el año del bicentenario, iba a ser bajarla de 40 a 29%. Perdón, para este año a 29 y para el próximo a 19%. ¿Son todavía factibles estas metas? Bueno,
estamos en un esfuerzo definitivamente en sincerar nuestra data y nuestras metas, ¿no? Vamos a seguir haciendo el esfuerzo completamente sin ninguna duda. Ahora, yo quiero dejar y puntualizar algo. La meta, ¿sí?, no solo depende del Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros hacemos nuestro esfuerzo con las gotitas, con los micronutrientes, con la toma de la gota, etcétera, ¿no? Pero necesitamos, y es un trabajo que se hace muy articulado con los otros sectores. En estos sectores está educación, en estos espacios está producción, vivienda y diferentes actores. De la mujer, poblaciones vulnerables, etcétera. El sector privado, digamos, y el sector de la comunicación también, ¿no? Los medios. Y así es como debe ser, y eso es algo muy importante. Pero en todo proyecto así, de esta envergadura nacional, doctor Verona, generalmente hay una entidad, un grupo responsable. ¿Quién lleva la égide aquí? ¿Quién es el que lleva el timón, pues, de todo esto? Bueno, definitivamente estamos llamados a responder frente a ello, ¿no? Estamos... El MINSA. El Ministerio de Salud está llevando la comanda en este contexto. ¿Bien? Muy bien. El detalle es que, claro, siendo optimistas hay que seguir bajando la brecha, ¿no? La brecha que queda, hay que seguir luchando para ello. O sea, es un trabajo que no puede desfallecer ni siquiera en el contexto de pandemia. Completamente de acuerdo, y acá todos tenemos que colaborar. Ahora, todos tenemos que colaborar, porque acá no vale la pena criticar. Acá no vale la pena criticar a la mala solamente por criticar. Acá lo que hay que hacer es poner en atención lo que está sucediendo para que de todos los sectores de nuestra sociedad en el Perú, todos empujemos el carro, porque esto va a afectar a todos, doctor Verona, usted lo sabe muy bien, a todos los peruanos en las generaciones por venir. Pues qué feo la pandemia, cómo nos está afectando de tantas maneras que no son visibles, doctor Verona. Increíble en esto de la anemia. Sí, así es. Definitivamente el impacto no es solamente, pues, lamentando obviamente las defunciones y la pérdida de los familiares, amigos, compañeros, colegas, ¿no? Quiero aprovechar el espacio para decirles, ¿no?, mi sentido dolor como colega, ¿bien? Es también otra cosa. Y justamente la vacunación es otro detalle que también se impactó, ¿no? Y por eso quiero reforzar y quiero aprovechar el espacio para invitarlos, hacerles recordar. El 7 y 8 de noviembre tenemos una segunda jornada de vacunación, y el 12 y 13 de diciembre la tercera jornada de vacunación a nivel nacional, en todas las regiones, en los distritos. Invitar a toda la población a que acuda. No solo son niños, también adultos mayores, ¿bien?, con influencia en neumococo, y todo el carnet de vacunación de los menores. Fabuloso. Y por favor, doctor Verona, cuenten con las ondas de RPP Noticias, con nuestros programas de salud, para ser aliados incondicionales del esfuerzo de ustedes, porque esto es trabajar y ponerle el hombro al Perú, porque hacerle el bien a un niño es hacerle el bien al Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Verona. Muchas gracias, doctor Huerta, por el espacio, y una vez más, no olvidar las campañas de vacunación que vienen en estos 2 meses. Así es. Un placer haber conversado. Promover. Muchas gracias. Gracias. El doctor Boris Verona Mesía, director ejecutivo de la Dirección de Cuidado Integral y Curso de Vida del MINSA, estuvo con nosotros. Esto como para reflexionar, ¿verdad, señora, señor? Mire, los efectos indirectos, los coletazos indirectos de la pandemia sobre la salud. Regresamos, no se vaya.